Vamos a la palabra de Dios, vamos a ver lo que Dios nos va a enseñar por medio de la Escritura, por medio de lo que Él vino a enseñarnos hace 2000 años, Jesús. Y hoy vamos a estar hablando de que una boda que habló Jesús, una parábola del banquete de bodas que habló Jesús, pues esa boda, quiero decirles que todavía no se consuma, pero sí se va a realizar. Es una boda que no se suspende. La boda no se suspendió a pesar de que muchos no quisieron ir o muchos no van a querer ir a esa boda. Vayas o no vayas a esa boda, aunque eres invitado, la boda sí se va a realizar. Jesús, al enseñarnos la parábola del banquete de bodas, hizo una analogía. La analogía de una invitación de un rey a la boda de su hijo. Y hizo esa analogía con la invitación de Dios Padre a ir a las bodas de su Hijo Jesucristo. Esto es ir a las bodas del Cordero, así las llama la palabra de Dios. El Cordero es Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado, que vino a quitar el pecado del mundo. Está escrito ahí en Mateo 22, vamos a estar leyendo porciones de esa parábola. Vamos a empezar ahí en los versículos 1 al 4. Y Jesús habla y responde Jesús y les vuelve a hablar por parábolas, porque así les hablaba parábolas, analogías de situaciones de este mundo con situaciones del reino de Dios. Y les dice Jesús: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió entonces el rey a enviar a otros siervos diciendo: digan a los invitados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo ya está listo, todo está dispuesto. Vengan a las bodas. Les vuelve a insistir el rey. ¿Y qué pasó? Que aunque los invitados dijeron que no iban a ir a la boda, esta no se suspendió. En la parábola de la fiesta de bodas del Hijo de Dios, los invitados originales fueron finalmente desinvitados, ya que cada uno de ellos presentaron pretextos para no ir. Uno dijo: es que no puedo ir porque tengo que ir a ver mis terrenos que acabo de comprar. Otro dijo: tengo mis negocios que atender, y otros hasta desvivieron a los siervos del rey que habían sido enviados para invitarlos, los desvivieron. Pues ¿cuál fue la respuesta del rey? Pues eso provocó la ira del rey. Cabe mencionar que desestimar una invitación de un rey en ese tiempo era algo terrible, era algo que no era nada bien visto, era rechazar, era menospreciar a un rey cuando un rey invitaba a algo. ¿Y qué quiero decirles? Pues que aunque los invitados dijeron que no, pues el rey dijo: pues la boda sí va. Y vamos a imaginarnos, ¿verdad? Ponernos en el lugar de esos invitados, que fuimos invitados a las bodas del hijo del rey, y de repente ya dejamos de ser invitados y pasamos a ser desinvitados. Vamos a leer más adelante que aún los mismos invitados pues se convirtieron hasta en, aparte de desinvitados, se convirtieron en hasta asesinos, porque mataron a los siervos del rey. Y la fiesta de bodas está lista. Esta es una de las frases más célebres de esta parábola, de la invitación al banquete de bodas, dicha por Jesús, en la que un rey, dice, prepara una gran celebración para la boda de su hijo. Y el rey envía a sus siervos a llamar a los invitados originales, quienes rechazan ese gran honor. Era un honor que un rey te invitara a las bodas de su hijo, pues imagínense, era un honor.
Bueno, en la actualidad, si no sé, un presidente, qué sé yo, alguien importante te invita a la boda de su hijo, de su hija, pues eso es un gran honor que te están haciendo. Y aquí en esta parábola Jesús está comparando el reino de los cielos con un banquete de boda que un rey había preparado para su hijo. Muchos fueron invitados, pero al llegar el tiempo del banquete, ya que estaba la mesa lista, puesta, imaginémonos la mesa que está lista, el banquete, qué sé yo, ¿verdad? Los cubiertos, los guisados, el vino, dice la palabra ahí que el rey había mandado matar a sus animales, a los toros, o sea, iba a ser un festín en grande. ¿Y qué dijeron los invitados? Pues se negaron a venir. En el contexto de esta parábola, Jesús estaba haciendo referencia a los religiosos de ese tiempo, de Israel, que eran los fariseos y los saduceos, que continuamente lo estaban rechazando. Por lo que al estar vacía la fiesta, dice la palabra, que el rey manda a sus siervos a salir a invitar a todas las personas que se encontraran por el camino, ya que los invitados originales, en este caso haciendo referencia a los religiosos de Israel, pues no habían querido asistir, lo estaban rechazando. Esta invitación a las bodas, pues es tipo y figura de la invitación de Dios a entrar a su reino. Y que ellos, a los que lo rechazaron, pues les fue quitada esa invitación. Y salen a buscar, dice, y vayan a buscar a otros invitados, porque estos invitados no quisieron ir. Y se vayan a las calles, a las esquinas del pueblo y metan a todos, inviten a todos los que se encuentren. Aquí nos está hablando la parábola de que aunque en ese momento los invitados eran solamente el pueblo de Israel, porque tenían un pacto a través del pacto de Abraham, los únicos invitados al reino de Dios en ese tiempo eran el pueblo de Israel, pero ellos desecharon la invitación. Y entonces vayan y salgan a quien encuentren, sean buenos o sean malos. Nos habla de que Dios en ese momento Jesús estaba abriendo el camino para que todos aquellos que quisieran entrar al reino de Dios, no tan solo ya el pueblo de Israel, no tan solo los judíos, sino que todos los gentiles, los pueblos gentiles, los pueblos que no tenían pacto con Dios, porque eso significa gentil, un pueblo sin pacto. Los pueblos gentiles eran pueblos sin pacto con Dios. Y esta invitación la abre Jesús ya para todos, tanto para judíos como para gentiles. Es parte fundamental de esta enseñanza, de esta parábola, que a partir de la primera venida de Jesús, ¿verdad? Dio apertura a la salvación a todo el que quisiera entrar, a todo el que quisiera entrar a la presencia de Dios, que quisiera salvarse, que quisiera entrar a su reino. Cuando Jesús muere en la cruz, dice que se rompe el velo del templo que separaba donde estaba la presencia de Dios, que estaba separada del pueblo. Y ahí Dios, al momento de romper esa división, así la vamos a llamar, Dios la rompe, aquí Jesús mismo la está rompiendo. Abre la invitación, Jesús está abriendo la invitación a todos en ese momento. Pero esa invitación, vamos a ver más adelante, pues que requiere una respuesta genuina, porque los fariseos, los saduceos, pues querían entrar a un reino hecho por ellos mismos, un reino basado en religión y no basado en lo que dice, en lo que enseña la palabra de Dios, en lo que les enseñaba la Escritura. Ellos querían hacer su propio reino, su propia forma de entrar, los religiosos. Quiero decirles que esta parábola, pues era muy entendida para el pueblo de Israel, porque
un banquete de bodas para el pueblo judío, en la vida del pueblo de Israel, de los israelitas, en el tiempo de Jesús, pues era una gran fiesta. O sea, todo el mundo quería ir a la fiesta de boda, ¿no? Una fiesta podía durar hasta 7 días. Amén. Que es también un símbolo, una analogía de la fiesta que vamos a tener nosotros cuando vayamos a las bodas del Cordero. Van a ser 7, no van a ser 7 días, van a ser 7 años de fiesta ya en el cielo, con el Señor, con el Rey, con su Hijo, imagínense. Pero estos religiosos menospreciaron y rechazaron la invitación del Rey a la boda de su Hijo, rechazaban a Jesús. No, todo el contexto nos habla de que era rechazo tras rechazo de Jesús, no lo aceptaban. Después de la invitación, dice ahí en Mateo 22, 5, 6, vamos a seguir leyendo la parábola. Dice, después de que fueron invitados y que el rey les rogó que fueran, dice, ya tengo todo listo, el banquete está listo, no se pierdan la boda. Dice 22, 5, 6, dice, mas ellos sin hacer caso, o sea, tomaron de a loco al rey, se fueron, uno a su labranza, otros a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron, los siervos del rey. Imagínense la invitación que provino del rey mismo, que aquí representa a Dios Padre, pero para los invitados, tanto la autoridad del rey, que es Dios, como su sacrificio de sus toros engordados, etcétera, no les importó. Los invitados fueron indiferentes, ignoraron la invitación, se justificaron, priorizaron sus propios planes, sus propios intereses. Yo me pregunto, pues, ¿dónde estaba el corazón de los invitados? ¿Estaría con el rey, con el hijo del rey? Pues claro que no. Sus intereses estaban en los negocios del mundo, en sus labranzas, en sus propios intereses. Otros se dedicaron hasta a afrentar y destruir a los siervos del rey, de Dios. Muchos durante la historia y sobre todo en la historia de la iglesia, y actualmente para justificar sus vidas en pecado y rebeldía, contra Dios se dedican a atacar a la palabra de Dios. Y claro está, pues atacan y persiguen a los que predican o predicamos la palabra de Dios. O sea, esta parábola envuelve toda la situación real con respecto al reino de Dios. Muchos como estos invitados, que fueron invitados que no les importó, pues ¿por qué no les importa? Muchos son invitados al reino de Dios, a conocer a Jesús, a esas bodas del Cordero. Hemos sido invitados. Pero muchos se sienten saciados, prefieren las cosas del mundo, buscan sus propios objetivos en este mundo. No les interesa la invitación del Rey, esa es la verdad, de Dios mismo. Acércate a Jesús, conoce a Jesús, entiende que Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. Estábamos condenados por nuestros delitos y pecados y a eso vino Jesús, a librarnos de esa vida vana, lejana de Dios, separada de Dios. ¿Por qué no valoraron la boda? No le dieron importancia. ¿Por qué creen? Pues por muchas razones. No fueron agradecidos, no eran agradecidos con el rey, con Dios. No estaban dispuestos a sacrificar absolutamente nada, no les interesó. A la gente no le interesa las cosas de Dios, la palabra de Dios. Fueron groseros, los invitados fueron groseros, fueron maldicientes y hasta desvividores, ¿verdad? Amaron más sus propias vidas, sus intereses en este mundo que a Dios mismo. Y no entendieron los tiempos. En ese momento,
que Jesús estaba ahí y que había sido profetizado por todos los profetas del Antiguo Testamento, por lo menos 700 años antes de que vendría el Mesías Salvador, en la figura de Jesús, pero no entendieron el tiempo, no supieron, no entendieron, no se les abrieron los ojos para entender que el Salvador había llegado, su primer venida, pero que iba a ser desechado, porque ya estaba escrito. Amaban más sus intereses, ¿verdad? Su religión, los fariseos, los saduceos, que cabe mencionar que eran religiosos del pueblo de Israel, pero que hasta entre ellos estaban enfrentados, o sea, porque unos tenían una corriente, creían en unas cosas, otros, los saduceos, creían en otras, entonces no se llevaban bien, o sea, la gente con religión nunca se va a llevar bien con los demás, porque siempre va a pensar que su religión es la mejor y es la única y la verdadera. Pero Jesús no nos vino a dar una religión, Jesús nos vino a dar vida. Amén. Vino a dar su vida por nosotros. No nos vino a dar una religión, nos vino a dar vida, a decir cuál es el camino a la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. No soy una religión. Los religiosos fueron los que lo mandaron matar. Entonces, pues como estos invitados, pues nosotros debemos de tener mucho cuidado de quién nos está enviando la invitación, de quién provengan las invitaciones. Repito, era un deshonor, o sea, rechazar una invitación de un rey en ese tiempo era lo más perverso que pudiera existir. Menospreciar la invitación de un rey. Y así es hoy, menospreciar la invitación de Dios, del creador del universo, a ir a las bodas de su Hijo, a las bodas del Cordero, ¿verdad? Porque el Padre, Jesucristo, el Mesías Salvador, ellos son uno mismo. Entonces, aquí nos podríamos preguntar, bueno, pues porque vamos a ver más adelante, ¿verdad? ¿Qué les pasó a todos estos que afrentaron a los siervos, que no quisieron ir a las bodas? ¿Acaso será Dios un Dios malo? ¿Es un Dios injusto? ¿Es un rey injusto? ¿Será Dios? Fíjense lo que dice el Salmo 10:13. Porque esto va ligado a lo que hicieron los religiosos, fariseos, saduceos, los que administraban el templo de Dios y lo administraban a su conveniencia, conforme a sus ideas. Dice, los malvados, voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice, los malvados menosprecian a Dios y piensan que Dios no nos va a pedir cuentas, piensan que nunca serán juzgados, ni nunca recibirán su justo juicio y su castigo a su maldad. Así son los malvados, que menosprecian a Dios, así como estos religiosos que menospreciaron a Jesús. Por eso Jesús les dijo esta parábola. Entonces, de acuerdo a este salmo, pues vemos, ¿verdad?, que la palabra nos enseña que no. La verdad es que el rey fue un rey bondadoso, invitador, invitó a todos en ese momento al pueblo de Israel, pero como no quisieron de ir, los fariseos y los saduceos, pues entonces Jesús vino a abrir la invitación a todos, a todo aquel que quiera salvarse. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que estaba haciendo Jesús en ese momento. Fíjense, en una primera invitación, el rey envía a sus siervos para invitarlos, pero no quisieron ir. Y en una segunda invitación les vuelve a dar la oportunidad, los invita, los trata de convencer. Dice, les ofrece sacrificios, toros, una fiesta. Pero ¿cómo fueron los invitados? Fueron malagradecidos, rechazaron la invitación del rey. Dios nos hace su invitación a todos, porque no quiere que nadie se pierda. Porque su salvación es por gracia, esa es una invitación, es por gracia venir a
a la salvación es por gracia, no es por obras, como dice la palabra. Y Dios es así, o sea, es como el rey que nos ha buscado, ¿verdad? Que buscó a los invitados, no una vez, dos veces. Dios nos busca infinito, nos ha buscado y nos sigue buscando a algunos que todavía no le responden. Pero Dios también tiene sus límites, tiene un límite, ¿sí? Y se cansó el rey de estarlos invitando. Les dijo, no, ok, no quieren venir, ok, vayan por otros. Sus siervos manda a otros a salir a las calles a invitar a otros. ¿Por qué? Porque Dios tiene sus límites. ¿Cuál fue la consecuencia del menosprecio, del desprecio que hicieron al rey con respecto a la boda de su hijo? Pues ese menosprecio, desprecio, pues tuvo un precio. Y fue que el rey, Dios Padre, mandó a sus ejércitos y destruyó a todos los que lo rechazaban. Y que aún se habían atrevido a desvivir a los siervos enviados por el rey. ¿Cuántos no han muerto predicando el evangelio, la palabra de Dios? ¿Cuántos no han sido enviados? Bueno, todos los 12 apóstoles fueron desvividos. Ya lo hemos explicado, el único que no murió así desvivido fue el apóstol Juan, pero de todas maneras lo trataron, lo metieron en una olla hirviendo y no le pasó nada. Es como a Daniel, ¿verdad? Cuando lo echaron a la fosa de los leones. O cuando echaron a sus 3 amigos, que eran sus primos, ¿verdad? Los echaron ahí al fuego. Y el rey dijo, pero yo veo a 4, ¿qué no eran 3? No, 4, ¿por qué? Porque ahí estaba Jesús con ellos. Entonces el rey manda a desvivir a los siervos, a aquellos que habían matado a sus siervos. Dice Mateo 22:7, vamos a leerlo. Dice, al oírlo, el rey se enojó. Pues claro, tenía que enojarse, ¿no? Dice, mataron a sus siervos y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas. Y quemó, y no nomás los destruyó a ellos, quemó su ciudad. ¿Por qué? Porque provocaron la ira del rey. En primer lugar, les revocó su invitación. El rey les revocó, a los que estaban invitados, les revocó, les quitó su boleto. Ahorita que están de moda aquí en nuestro país, que les quitan las visas a los que no se portan bien, para ir, ya saben, a dónde, a Estados Unidos. Pues aquí el rey les quitó las visas para entrar al cielo, para entrar a las bodas, les quitó el boleto, perdieron todo lo que tenían. Dice que destruyó el rey a los homicidas y quemó su ciudad. Perdieron todo, pero la boda no se iba a suspender. Los invitados originales, repito, los religiosos, pasaron de ser invitados a ser, aquí dice la palabra, pasaron a ser de invitados a ser rostizados. Porque el Señor quemó su ciudad. Fueron desechados. ¿Sí? Fueron condenados. Ese quemó su ciudad, pues nos habla del mismísimo infierno, ¿no? Que aparte de que los destruyó, los mandó, quemó su ciudad, quiere decir que los mandó al mismísimo infierno. El rey mandó a sus siervos, entonces, una vez que el rey enojado, ¿verdad? Destruye a aquellos malvados, aquellos que habían rechazado la entrada a la boda de su hijo. Dice la palabra que el rey entonces les dice a sus siervos, como la boda va y no se va a cancelar, pues salgan a invitar a todos los que se encuentren por el camino para que ocupen esos asientos vacíos de los invitados que no quisieron entrar a la boda de su hijo. Por cierto, les aviso, o sea, todavía hay lugares. Dios nos está invitando a su reino, a la boda de su hijo. Pero, ¿qué creen? Que ya se están terminando el tiempo de la invitación, porque recuerden, Dios tiene un límite. Dios tiene sus límites. Mateo 22:8-10 dice, entonces dijo a sus siervos,
Las bodas, a la verdad, están preparadas, ya están listas. Mas los que fueron convidados no eran dignos, fueron indignos. Vayan pues a las salidas de los caminos y llamen a las bodas a cuantos hallen. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas se llenaron de invitados, de convidados. Repito, en su primer venida Jesús, el Hijo de Dios, abrió la salvación, que ya no solo sería para el pueblo de Israel, sino la abrió para todos, tanto judíos como gentiles, para todos aquellos que quieran salvarse y entrar a su reino, a su gobierno, a todos los que quieran ir a las bodas del Cordero. ¿Sí? A todos, todos somos invitados, todos hemos sido invitados, buenos y malos. Somos buenos por la sangre del Cordero, porque Jesús con su sangre nos santificó, nos purificó, nos limpió. No somos buenos por nosotros mismos. De por sí somos malos, somos pecadores. Pero salió el rey y mandó a sus siervos a invitarnos a esas bodas, que están más cerca de lo que se puedan imaginar. Pero la historia no sigue así, no queda ahí, porque juntan los siervos del rey, juntan a todos, les da boletos nuevos, ¿verdad? Pases nuevos, visas nuevas, órale ya, pueden entrar a las bodas, vayan por todos, cojos, mancos, a los que encuentren en el camino, dice la palabra. Buenos, malos, todos métanlos a la boda, porque quiero que estén ahí en la boda de mi hijo. Pero dice que en Mateo 22, 11, 14, vamos a leerlo, que al rey se le ocurre, una vez ya que están los nuevos invitados, porque los primeros no quisieron entrar a la boda, no quisieron ir a las bodas del hijo, dice que entra el rey, y entró el rey, Mateo 22, 11, dice, y entró el rey para ver a los invitados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, átenle de pies y manos y échenle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Como parte de esta parábola, ya casi para terminar la parábola, dice Jesús, cuenta que el rey sale a saludar a los nuevos invitados, así como cuando usted prepara una fiesta y sale a ver a los invitados, cómo están, si están siendo bien atendidos, si llegaron los invitados, ¿verdad? ¿Quiénes fueron? Pues no fueron los otros, pero fueron estos nuevos, ¿no? Entonces salió el rey ahí a verlos, a checarlos, a saludarlos. Pero dice que se encontró uno que no iba vestido de bodas. Porque la invitación, pues claro está, incluía, bueno, pues si están invitados a la boda, pues por lo menos vayan con sus mejores garritas, ¿no? Vayan bien, por lo menos báñense, ¿no? Van a la boda de un rey, ¿no? Y entonces se encuentra ahí uno que no iba vestido de bodas. Imagínense cómo iba vestido. O sea, imagínense una boda. ¿Cómo va la gente vestida a una boda? Va pues con un traje, qué sé yo, un saco por lo menos, ¿no? Un pantalón limpio, una camisa limpia, corbatas, ¿no? Algunos ya no se usa tanto la corbata como antes, pero pues la gente va bien vestida a una boda. Y sobre todo a la boda de un rey, imagínense, a la boda del hijo del rey, pues tenían que ir por lo menos bien vestidos, bañaditos, ¿no? Pero dice que se encuentra uno que no venía vestido de boda y le pregunta, ¿cómo entraste? O sea, ¿cómo te metiste?
Aquí en México diríamos, ¿cómo te colaste, no? ¿Cómo te fuiste a meter así, no? Todo, este, mal vestido, sin vestido de bodas. Y aún dice la parábola que, pues que no supo qué decir, dice que él enmudeció, no supo qué responder, se quedó calladito, ni pío dijo, no pudo decir nada. ¿Qué nos enseña esto en esta parábola? Pues que el día que Dios te juzgue, o que nos juzgue, ¿verdad? Si no te pusiste a cuentas con Él, si no fuiste a las bodas, si no quisiste entrar a las bodas vestido para una fiesta de bodas, pues no vas a tener forma alguna de dar respuesta, de responderle. Cuando Dios te llame a cuentas, si no te pusiste bien, si no estuviste bien, si no te pusiste a cuentas con Dios por medio de Jesucristo, el día que Dios te llama a cuentas no vas a saber ni qué responder, porque ya sabías, porque ya se te había predicado, se te había enseñado lo que les pasó a los fariseos, a los saduceos, a todos aquellos que rechazaron ir, que rechazaron al Hijo de Dios, porque las bodas eran del Hijo del Rey, del Hijo de Dios. No pudo decir nada. No vas a poder decir nada cuando Dios te juzgue. Dice la palabra que es necesario que el hombre muera una vez y después de esto el juicio de Dios. ¿Qué tuvo que hacer el rey? Pues el rey lo tuvo que echar de la boda. Lo echó para afuera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no iba vestido de bodas. Vas para afuera. Mandó a sus siervos que lo sacaran, que lo ataran, atado, dice ahí. Lo ataron. Y la enseñanza aquí es que si no vamos vestidos de bodas, con vestidos limpios, puros, santos, no vamos a entrar al rey, a las bodas del rey, al reino de Dios. Esa es la gran realidad. No vamos a entrar con vestiduras sucias. Aquellos que dicen, no, pues Diosito es muy bueno y pues aunque sea como soy, puedo ir y voy a meter y por eso vemos tantas herejías ahorita en la iglesia, tanta apostasía, iglesias inclusivas, donde dicen, no, pues todos los que quieran venir, o sea, no importa tu pecado. Pero no se les predica que se deben de arrepentir y vestirse bien, como Dios manda. Dejar el pecado atrás, dejar la suciedad, la maldad, para poder entrar a las bodas del rey, porque el rey es Dios, es un Dios santo, es un Dios puro, ¿sí? No podemos entrar sucios. Nadie va a entrar sucio al reino de Dios. Por eso es tan importante la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, que nos limpia de todo pecado. Su palabra nos purifica, nos santifica, nos limpia. La obediencia a su palabra. Aunque todos hemos sido invitados por el Rey al banquete de bodas de su Hijo, que es Jesucristo, la consecuencia de no estar preparados, de no estar vestidos correctamente, con vestimentas dignas para una boda, para la boda del Hijo del Rey, del Hijo de Dios. Esto es vestidos de santidad, con vidas santas, con vidas limpiadas por medio de la sangre de Jesucristo, por medio de nuestro arrepentimiento, ¿verdad? Por haber decidido separarnos del pecado, separarnos del mundo y de las vanidades del mundo, separados de la maldad. No van a entrar, no vas a entrar. Si estamos vestidos, si no estamos bien vestidos para entrar a las bodas. Dice que el rey, dando una checadita, vio a uno que no estaba vestido y lo echó para afuera. ¿Qué nos dice la palabra de Dios con respecto a las vestiduras? Yo encontré 4 citas, vamos a leerlas así rápidamente. Dice Colosenses 3:12. Dice, vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados,
de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Esa es una forma de vestirnos para ir a las bodas del Cordero. Escogidos de Dios, fuimos escogidos por Dios, pero santos y amados, dice. Efesios 4:24 dice, y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo tiene que estar vestido el nuevo hombre? Pues como dice ahí, creado según Dios, así fuimos creados, limpios, puros, sin mancha, sin pecado, hasta que el hombre decidió pecar ahí en el huerto, fue engañado y pecó, desobedeció lo que Dios les decía, les dijo, no coman de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Vístanse, dice, que el hombre creado según Dios, según Jesucristo. Jesucristo es el segundo Adán. Él nos mostró cómo debe de ser nuestras vidas. Romanos 13:14 dice, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Qué tremendo. ¿Cómo tenemos que vestirnos? Pues del Señor Jesucristo, cómo era Jesucristo, cómo se portó Jesucristo, sin pecado, sin maldad, siendo justo, el sol de justicia. Dice, y no provean para los deseos de la carne. O sea, la carne, mientras estemos en este cuerpo, en la carne, pues la carne va a pedir cosas malas, cosas que no son buenas para nosotros. Dice, no provean. Vas a tener las ganas de pecar, ¿verdad? Pero dice ahí la Escritura, vístete de Jesucristo. No proveas para los deseos de la carne. Es una lucha. Isaías 61:10, desde el Antiguo Testamento, dice, o Antiguo Pacto, me gozaré en el Señor porque me vistió con vestiduras de salvación. ¿Quién nos viste con vestiduras de salvación? Jesucristo. Dice, me rodeó de manto de justicia. Dice ahí el profeta Isaías, el quinto evangelio, ¿verdad? Que muchos cristianos le pusieron al libro del profeta Isaías el quinto evangelio, porque pues nos habla Isaías nos habla de Jesucristo, de cuenta que nos está hablando es otro de los evangelios. Habla de que un hijo nos iba a ser nacido, amén, admirable, consejero, que para entrar al reino, ¿verdad? Teníamos que, a la presencia de Dios, tuvo que el profeta Isaías tuvo que ser tocado con un carbón encendido de sus labios, porque si se dio cuenta de su suciedad, de su maldad, de su pecado. Dice, ¿cómo yo siendo inmundo ha visto mis ojos al rey? Dijo, y dice que bajó uno de los serafines de fuego de Dios y le tocó, ¿verdad? Con un carbón encendido sus labios y lo limpió para que pudiera ver la santidad de Dios. Por eso les digo que no es nada más así de que, sí quiero ir al reino de Dios y ya no, y no, tienes que vestirte, tenemos que vestirnos con vestiduras correctas, de acuerdo a Cristo, de acuerdo a Dios, de acuerdo a lo que Dios nos pide que nos vistamos. El invitado que no se preparó y no se vistió adecuadamente para la ocasión, para la boda, fue corrido por el rey de la boda, por el rey que organizó la boda. ¿Por qué? Porque no se preparó. Ten por seguro que no entrarás, no entraremos, no vas a ir a las bodas del Hijo del Rey, sino más bien vestido para la boda. Amén. Tenemos que estar listos, bien vestiditos para las bodas del Rey. Hay otra parábola también que habla Jesús sobre el reino de Dios y que es parte de este mismo contexto donde los religiosos lo rechazaban, los fariseos, los saduceos, etc. Y les enseña otra parábola. Jesús enseñó también la parábola de los obreros de la viña,
que cabe mencionar que además es, y como esta, pues también es una palabra, es una parábola profética. Y ahí dice claramente que desvivieron, mataron al Hijo, a Jesucristo, lo cual así sucedió, mataron a Jesús. Pero ¿qué creen? Que Jesucristo resucitó al tercer día. Amén. La muerte no pudo con él. Dice Mateo 21:37, pues quiero que lo leamos para cerrar esta enseñanza de la parábola de las bodas del Hijo, ¿verdad? Porque habla también de Jesús, que a Jesús lo desvivieron. Dice, finalmente, Mateo 21:37, dice, finalmente les envió a su Hijo, diciendo a los obreros de la viña, dice, pues van a tener respeto a mi Hijo. Mas los labradores, cuando vieron al Hijo, Jesús, dijeron entre sí, ay, este es el heredero, vengan, matémosle y apoderémonos de su heredad. Dice, y tomándole, le echaron fuera de la viña. Jesús murió fuera de Jerusalén, a eso se refiere. Y le mataron, o sea, le crucificaron. Cuando venga pues el Señor, el dueño de la viña, que aparece como rey en la otra parábola, hace una pregunta. Jesús en esa parábola dice, ¿qué hará aquellos labradores? ¿Y qué le contestan? Pues, por pura lógica le contestan los religiosos. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña, o sea, arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Esta parábola, pues hago referencia para que vean que también habla de Jesús. Los obreros aquí, los labradores, pues también fueron son aquellos religiosos que rechazan a Jesús. Y no tan solo los religiosos, es todo aquel que rechace a Jesús. Todos los que rechazan a Jesús son como los obreros de la viña que mataron y dijeron, pues este es el hijo, deshagámonos de él, y porque es el heredero y nos vamos a quedar con la viña, con el mundo, ¿verdad? Así es el diablo, cree que se va a quedar con el mundo, con la tierra, ¿verdad? El diablo pensó que deshaciéndose de Jesucristo, él se iba a quedar dueño de los reinos por los siglos de los siglos, y no contaba con que Jesús iba a resucitar al tercer día, y no contaba con que Jesús prometió y va a regresar, amén, y tiene preparada una boda para todo aquel que quiera ir. Todos somos invitados a las bodas, hermanos, amén. A esa boda estamos invitados, pero depende de ti, depende de mí, qué respuesta vamos a dar a la invitación. La invitación del rey es muy seria y requiere de una respuesta muy seria de nuestra parte, muy responsable. Debemos de reflexionar sobre nuestra disposición a la invitación del rey, de Dios mismo. Ya está todo preparado, está lista, para la boda del Hijo de Dios. Ya está todo listo. Estamos bien cerquita, quiero decirles. Entonces yo les pregunto, ¿quiénes irán a las bodas del Hijo del Rey? Así me preguntaron en la red cuando sacamos los videos hablando en resumen de esta parábola en esta semana. ¿Pero quiénes están invitados? Pues todos. Ya está todo preparado. ¿Quiénes irán a las bodas del Hijo del Rey? Pues los gentiles y judíos que hayan aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, que se estén preparados para poder entrar a las bodas, que estén bien vestidos para la boda, que se hayan vestido como leímos ahí en las Escrituras de Jesucristo, que hayamos permitido ser transformados por medio del Espíritu de Dios en nuestras vidas para hacer las cosas que son agradables a Dios. ¿Por qué? Porque muchos son llamados, muchos, Jesús así lo cierra, muchos son llamados, muchos son invitados, pero pocos son los escogidos para entrar a las bodas del Rey. Pocos son los elegidos.
¿sí? Pero eso ya no depende de Dios, del Rey, eso depende de ti y de mí. Muchos somos invitados, muchos fuimos invitados, pero pocos elegidos, pocos escogidos para entrar. Esfuérzate de entrar, dijo Jesús, al reino de Dios. Dice, la puerta es angosta, dice, ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos se van por él, pero angosto es el camino que da acceso a esa boda, al reino de los cielos, al reino de Dios. Esa es la enseñanza de la parábola. Por lo tanto, cuidemos nuestra salvación. Bienaventurados somos si ponemos en práctica lo que Jesús nos enseñó por medio de sus parábolas, Amén. La parábola de la boda del hijo del rey. La pregunta es, ¿estás invitado? ¿Vas o no vas? ¿Vamos o no vamos? ¿Entramos o no entramos? ¿Estamos vestidos para entrar a las bodas o todavía no estamos, o estamos mal vestidos para entrar a las bodas? Vamos a orar. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos por tu bendita parábola que nos enseñaste por medio de tu Hijo Jesucristo. Esta parábola, Señor, hermosa de la invitación a las bodas del Hijo del Rey, habla de la invitación que tú nos haces, que tú nos has hecho. Desde hace 2000 años fuimos invitados, Señor, a esas bodas. Te damos gracias, Señor, por tu invitación. Nosotros no queremos desechar esa invitación, queremos entrar a las bodas, queremos estar listos, preparados, bien vestidos, Señor, gozosos de entrar a esas bodas, con ganas de entrar a las bodas. Gracias que un día mandaste a tus siervos a que nos buscaran en los caminos, en donde fuera, Señor, eran malos, buenos o que se creyeran buenos. No importa, Señor, lo importante es que fuimos invitados y estamos siendo preparados para entrar a esas bodas. Señor Jesús, te damos gracias por tu invitación, no la rechazamos y ayúdanos a estar listos y preparados para esas bodas que vienen pronto. Las bodas del Cordero, Señor, han sido preparadas y queremos estar en ellas, Señor. Gracias, gracias te damos. Bendito Dios, bendito Rey, bendito Jesús. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, la paz de Cristo, shalom, y nos vemos el próximo domingo si Dios así lo permite. Amén. Gloria a Dios.